esto va a ir en auge porque, como te decía, todavía existe una brecha gigante entre toda la tecnología y que existe y cómo la podemos aplicar al campo. Si bien hay soluciones geniales y brillantes por todo el mundo, lo importante es que lo pueda adquirir una mayor cantidad de agricultores y eso es donde creo que todavía estamos un poco más débiles porque quizás o sea, la tecnología la adquieren los principales agrícolas, quizás multinacionales, pero en muchos países el 70% de la agricultura son finalmente agricultores de mediana y baja, o sea, mediano y pequeño, que tienen menos Mm. acceso a, por ejemplo, a tecnología. Entonces hay que también balancear eso para que la tecnología sea algo más transversal. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTap Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, coordinadora editorial en Water Capital, y en este episodio hablaremos de un tema que ha sonado mucho últimamente. Ahora, con el lanzamiento de ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial, estamos viendo cómo se está transformando la interacción en entornos digitales y cómo esto nos está abriendo la posibilidad a otros tipos de negocio y escenarios que antes parecían impensables. Para hablar de este tema, tenemos a un invitado que es uno de los creadores de un proyecto que está transformando el sector de la agricultura por medio de la inteligencia artificial. Nos referimos a The Earth Task, esta empresa que a través de la inteligencia artificial está contribuyendo a la tasa de supervivencia de las abejas, optimiza los procesos de polinización y aumenta los rendimientos agrícolas. Tenemos con nosotros a Esteban Vázquez, ingeniero en biotecnología por la Universidad Andrés Bello de Chile, con maestría en identificación y reconocimiento taxonómico de hongos agaricales por la Business Creation Data Science. Bienvenido, Esteban, me da mucho gusto saludarte y que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Aquí contentos de poder compartir un poco y hablar un poco desde mi experiencia eh, cómo poder aplicar la inteligencia artificial en distintos sectores. Gracias, Esteban. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y bueno, pues vamos por el inicio. Me gustaría que me cuentes de qué va tu proyecto y cómo es que surge. Claro, mira, perfecto. DRSS surge en el 2019 en Chile, nosotros somos de Chile, y nos enfocamos en desarrollar soluciones para optimizar los procesos de polinización. Estas soluciones son soluciones tecnológicas y que actualmente en el fondo utilizan en algún otro modo modelos de inteligencia artificial que nos permiten ser más rápidos, ser más precisos en cierto tipo de sugerencias a los productores y a los apicultores para sus procesos de polinización. Bueno, y esto surge gracias a que en Chile somos un país frutícola y al igual que en México, gran parte de su actividad es agrícola y hay ciertos cultivos que son de alto valor comercial, pero que todos los años en la etapa de floración los agricultores deben arrendar colmenas de abeja para que éstas trabajen en el campo y pasen las flores a fruto. Ahí nos dimos cuenta que existía una industria que crecía año a año con los cerezos, con los arándanos y también con algunos otros cultivos como el kiwi, como el almendro, y que dependía de un proceso que era mediado a través de proveedores, que en este caso eran los apicultores, que no siempre llevaban registro, que no siempre estaban 100% profesionalizados y que en el fondo la producción agrícola dependía de un proceso que no estaba estandarizado y que también en el fondo tenía un impacto directo en el rendimiento. Y ahí, sumado a que mundialmente existía una disminución en las poblaciones de insectos polinizadores, como entre ellos la abeja de miel, se volvía cada vez más difícil encontrar colmenas de calidad para poder polinizar en estos procesos de los campos. Y en eso fue que empezamos a desarrollar distintas tecnologías para poder optimizar este proceso, poder primero comenzar a medir las colmenas y saber cuánto están trabajando para después posteriormente entrar ya en la dinámica de la polinización, que es cuando las colmenas llegan al campo y empezar a cambiar un poco la forma en la que se polinizaba y en la forma en la que actualmente se hace la agricultura, que a veces no es de la manera más sustentable.
y es por eso que nosotros creamos DRSesh para optimizar los procesos de polinización mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas. Bien, cuando hablas de este desarrollo de tecnología, ¿cómo fue que detectaron que la inteligencia artificial era la ideal para este proyecto? Bueno, eso ocurrió luego de que nosotros desarrollamos distintos tipos de tecnología que utilizaban modelos de inteligencia artificial y finalmente encontramos uno que se adaptaba y podíamos generar un modelo de negocio a través de este. Nosotros inicialmente desarrollamos un pórtico que se colocaba en las colmenas, que generaba una única entrada y salida y era capaz de contar las abejas que entraban y salían. Pero después nos dimos cuenta que eso era complejo de escalar porque instalar uno de estos dispositivos en cada colmena era súper caro y realmente no se justificaba por los 30 días que pasaban. Y finalmente desarrollamos otra tecnología que también utiliza un modelo de inteligencia artificial, pero a través de cámaras térmicas. Nosotros somos capaces de obtener fotografías térmicas y esas normalizarlas y procesarlas a través de un software que utiliza un modelo y saber cuál es el área de calor y eso asociarlo a la cantidad de abejas que hay al interior de la colmena. Entonces, en el fondo tenemos un sistema de revisión a través de cámaras térmicas que utiliza modelos de inteligencia artificial para determinar cuáles son las colmenas más calientes y cuáles son las colmenas más frías, para saber que las más calientes son las más productivas y las más frías son las colmenas menos productivas. Correcto. Bueno, creo que aquí también hay otra cosa bien importante que me gustaría que nos platiques. Si bien tenemos el conocimiento del valor de las abejas para el planeta, para nosotros como humanidad, me gustaría también que me cuentes qué fue lo que vieron en el sector agrícola, que también puede ser ahí un sector olvidado y rezagado tanto en temas tecnológicos como en emprendimientos e inversión. Cuéntanos qué fue lo que detectó el equipo de DRSesh para darse cuenta que tenía que ser el sector agrícola. Claro. Bueno, principalmente nos fuimos dando cuenta que el sector agrícola existía una gran oportunidad de desarrollo de un montón de tipos de tecnología, que hay un auge en el fondo de digitalizar un poco el agro. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú habéis dicho, es un sector que está relativamente más atrasado en cuanto al desarrollo o implementación de tecnología. No así como en el sector fintech, no así como en el sector de healthtech, o sectores que sean un poco más como prolijos en los trabajos. La agricultura siempre se ha retrasado un poco y le ha costado más integrar tecnología, se ha caracterizado por eso, pero ya estamos viendo que también así hay un cambio también y que están adquiriendo más tecnología últimamente, pensando en sectores que están siendo afectados por cambio climático y donde realmente si no tenemos cómo medir, es súper complejo poder anticipar ciertas cosas y ahí los sensores y la tecnología o las imágenes satelitales empiezan a jugar un rol fundamental en poder, en poder actuar de buena forma cuando existan este tipo de situaciones de alto estrés para los cultivos y que en el fondo afectan después la producción. Y como te decía, existe un bajo nivel de desarrollo. Si bien existe cierto nivel de desarrollo en el mundo agro, había un proceso en particular que era el de la polinización, que estaba mucho más atrasado. O sea, en el fondo nosotros veíamos que la polinización se seguía haciendo del mismo modo que hace 60 años. Pero si yo lo veo actualmente, la agricultura, al menos en Chile, no se riega del mismo modo que hace 60 años. O sea, por lo general todos los cultivos tienen riego tecnificado o fertirriego para poder hacer las aplicaciones. Y eso en el fondo demuestra que ciertas áreas del agro sí van evolucionando, pero la polinización se seguía haciendo igual que hace 60 años, y ahí fue donde dijimos, oye, existe hoy día un montón de herramientas que nos van a permitir en el fondo poder identificar y mejorar punto importante en el proceso de polinización, y ahí fue que nos dimos cuenta que en general más o menos el 40% de las colmenas que se utilizan no son las colmenas más adecuadas para poder ir a polinizar. Eso quiere decir que no tienen la cantidad de abeja o la cantidad de cría adecuada para que haya una máxima obtención de rendimiento en el campo. Y eso ocurre por un montón de cosas que están relacionadas a el valor que también pagan los clientes, etcétera.
pero en el fondo existe una oportunidad de desarrollo tremendo porque ya en estudios y otras competencias en Estados Unidos y en otros sectores han demostrado aumentar rendimiento de manera increíble o de manera constante en 30%, en 40%, solo a través de un mejor manejo de la polinización. Así que hay una oportunidad bien interesante para nosotros, también desde el punto de vista que gran parte del equipo somos biotecnólogos y nos gusta harto el tema de la biología y cómo utilizar esta para poder obtener un beneficio, digamos, o mejorar la obtención de algún beneficio. Y la polinización es un tema que la verdad nos gusta bastante. Estamos bastante comprometidos con esto. Venimos escuchando desde que somos pequeños que venimos en un cambio climático, que las cosas están cambiando, se están acelerando ciertos procesos y la polinización sostiene la producción de fruta en el mundo, fruta y semilla en el mundo. Y en el fondo tenemos que trabajar para que esto sí pueda ser sostenible en el tiempo y mejorar la obtención de rendimiento a través de uso de tecnología. Ese es un camino al menos. Claro, y precisamente hablando de la polinización, como bien hablas de este 30% que podría representar de rendimiento a largo plazo, no solamente esta parte, también en general, ¿no? En lo que bien decías, el sector agrícola está rezagado todavía en muchas áreas, hay mucha oportunidad ahí. ¿Qué estás detectando desde tu experiencia? ¿Cuáles son estas barreras? ¿Por qué todavía hay este rezago, particularmente en el sector y en la polinización, no solamente en Chile, también en América Latina? Yo creo que principalmente por un lado creo que faltan más ejemplos de empresas que logren comerse el mundo, digamos, en el área del AgTech, sobre todo digamos, latina. En Estados Unidos hay ejemplos, en India hay ejemplos, en China hay ejemplos. Hay varios candidatos todavía aquí en Latinoamérica que van a apuntar a ser unicornios. Pero en el fondo todavía creo que uno de los temas de por qué podría estar un poco más retrasado también en la inversión es que faltan un poco más de ejemplos, pero también hay otras industrias que se desarrollaron mucho que podrían, digamos, enmascarar también el desarrollo de la AgTech. Pero en polinización en particular, hay harto que trabajar en América Latina. En Estados Unidos hay una competencia súper fuerte en la polinización, hay varias empresas, también algunas empresas latinas que están en Estados Unidos trabajando. Y ahí sí se nota que hay una industria o una infraestructura que soporta cierto tipo de modelos de negocio que hay que desarrollar acá en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en Latinoamérica en general, para poder, por un lado, fortalecer la apicultura y, por otro lado, robustecer la producción de los cultivos de alta dependencia de polinizadores. Entonces, hay un trabajo, digamos, muy grande que hacer en la industria tanto frutícola, semillera, como también en la industria apícola. Y creo que por eso es un poco que ha sido un poco más lento quizás el desarrollo o la obtención de grandes ejemplos claro, de grandes ejemplos ya digamos masificados en cuanto a temas de polinización. Pensando además que varía mucho según la geografía, según el tipo de cultivo. No es tan como parejo todo como uno pensaría. Claro. Oye, y tocaste otro tema también creo que vale la pena rescatar, precisamente el dinamismo que hemos visto en otros sectores, ¿no? Ahí pones en ejemplo las fintech, por ejemplo. Sin duda la tecnología ha venido a acelerar muchas cosas. ¿Crees que ahora con este dinamismo que estamos viendo de la inteligencia artificial en particular, podemos ver una mayor inversión y empuje para este sector? Sí, sin duda, yo creo que es lo que se está viendo ahora. Muchos de los fondos te piden ser en el fondo una empresa tecnológica porque esperan que estés utilizando algún modelo en algún proceso tuyo, desde el proceso de la generación de un servicio, incluso también desde la propia administración o manejo interno de la empresa. Entonces, sin duda es algo que va a potenciar la inversión, que la va a fomentar. Es mucho más atractivo entender que estos modelos van a permitir la escalabilidad. Entonces, en el fondo, con un buen plan,
ya existe toda la infraestructura tecnológica que se va a necesitar, entonces lo hace mucho más atractivo para la inversión que hay. Ok. Sin embargo, todavía hay como ahí una barrera del lado de inversionistas. Algunos analistas incluso lo relacionan con la falta de conocimiento de este tipo de proyectos tan sofisticados y bien estructurados que tienen que ver, por ejemplo, hace rato mencionabas el AgTech, y no solamente ese, ¿no? La biotecnología, la health tech. Tal vez esta falta de conocimiento, o como hace rato lo mencionabas, de propuestas o historias de proyectos innovadores también es parte de esta barrera del lado de los inversionistas de capital privado. Eh, bueno, pienso que igual existe cierta especialización en los fondos, porque algunos se especializan en más, digamos, en AgTech, en otros solo FinTech, etcétera. Eh, Sí, siento que existen hartos de estos fondos, no tantos quizás como los que uno nota para otro tipo de industrias, Ujú. pero en la medida, como te decía, que se fueran dando buenos ejemplos, buenos casos, digamos, de éxito, esto va a ir en auge porque, como te decía, todavía existe una brecha gigante entre toda la tecnología y que existe y cómo la podemos aplicar al campo. Si bien hay soluciones geniales y brillantes por todo el mundo, lo importante es que lo pueda adquirir una mayor cantidad de agricultores y eso es donde creo que todavía estamos un poco más débiles, porque quizás o sea, la tecnología la adquieren las principales agrícolas, quizás multinacionales, pero en muchos países el 70% de la agricultura son finalmente agricultores de mediana y baja, o sea, mediano y pequeño, que tienen menos Mm. acceso a, por ejemplo, a tecnología. Entonces hay que también balancear eso para que la tecnología sea algo más transversal para la agricultura y no solo para algunos, y que también todos, en el fondo, empiecen a cambiar un poco el chip, porque igual los agricultores son súper tradicionales, en el sentido de ellos vienen haciendo los mismos procesos hace 10 15 años, entonces como cambiarlo de repente es súper complejo. Pero, como te decía también, en el contexto de cambio climático, en el contexto de que hay alzas de precios, etcétera, el que no se optimiza realmente ya no va a tener la rentabilidad que tenía y va a empezar a salir para atrás. Que es un poco lo que está pasando con la apicultura y en general. Claro, sí, y creo que como lo mencionas, es un ecosistema, ¿no? No solamente es del lado del inversionista con el interés, ni emprendimientos, también está, como bien dices, el agricultor que se abra esta opción de adoptar tecnología para hacer más eficiente sus procesos. Creo que es todo un ecosistema el que hay que trabajar. Y acá me gustaría que me cuentes desde tu trinchera, ¿cómo podrían contribuir precisamente a hacer más pequeña esta brecha que nos contabas? Eh, bueno, principalmente yo creo que para empezar a disminuir la brecha, es por un lado hay que pensar las tecnologías para que sean accesibles para todos. Eso implica que los modelos de negocio estén pensando en quizás en distintas etapas o planes, poder ir eh, enfocándose en distintos tipos de clientes. Ujú. Pero también siento que es necesario que todos nos vayamos actualizando, que todos vayan un poco abriendo la mente y siendo más eh, fácil adquirir o empezar a utilizar tecnología, eh, pero nada es de la noche a la mañana, entonces va a ser un cambio bueno, eso también se viene, eh, se puede en el fondo compensar un poco porque empieza a haber un cambio regeneracional hoy día en el tema de la agricultura. Ujú. Entonces, con los más jóvenes están tomando puestos un poco más altos en la agrícola y eso también facilita la incorporación de tecnología. Y eso va a pasar tanto en los medianos como en los grandes y como en los pequeños. Entonces, ahí yo creo que va a haber el cambio regeneracional también va a ser un factor importante a considerar para la incorporación de más tecnología hacia la agricultura, así como también mejores casos de éxito de que esto está funcionando, mucha más data, digamos, que esto funciona de manera constante. Eso es súper importante en la agricultura, poder validarlo, que sea reproducible los resultados que tú obtengas. Eso es clave para que realmente no haya sido efecto del año o efecto de cualquier factor de particular en ese momento.
y que en el fondo constantemente veamos una mejora y se están obteniendo mejores resultados, tanto en producción como también en índices de sostenibilidad, por ejemplo. Ok. Y particularmente, bueno, ya nos has platicado a lo largo de la historia justo la tecnología y cómo está, o más bien las oportunidades que hay en el sector. Adicional a la inteligencia artificial, ¿qué otras tecnologías crees que pueden estar incursionando en el sector agrícola? Eh, Bueno, la inteligencia artificial va a ser un motor de ciertas cosas, pero hay otro lado que es que va a empezar a llegar Internet a todas las partes. Eso va a facilitar un montón el tema del uso de sensores. Hay muchos sectores agrícolas que se ven desprovistos de este tipo de tecnologías porque simplemente no llega la señal, entonces no tenemos cómo sacar los datos. A nosotros mismos nos pasó inicialmente cuando trabajamos con otro tipo de tecnologías que si no teníamos Internet, era súper complejo realmente obtener datos. Y el desarrollo de Internet satelital, por ejemplo, va a ser clave para llegar a sectores donde actualmente no se llega y donde no se está midiendo nada. Así que, por un lado, yo creo que el tema como te decía, Internet satelital y por otro lado también el desarrollo de sensores y cómputo y almacenamiento también va a ser cada vez más accesible para todos. Y finalmente, si hay internet, pueden funcionar los sensores. Y si funcionan los sensores, sacamos datos y con esos datos nutrimos los modelos de inteligencia artificial. Entonces, necesitamos un poco de esos tres como factores que creo que hoy día va a poder ir mejorando todo esto. Claro. Oye, pues hace ratito justo también nos platicabas de qué está pasando a nivel regional en América Latina. Ahora me gustaría que me cuentes un poco cómo percibes lo que está pasando en el mercado mexicano, en esta adopción de tecnologías para el sector agrícola y también precisamente de la inteligencia artificial. Claro. Bueno, nosotros estamos enfocándonos justamente este año en el mercado mexicano, hablando con hartas asociaciones, hablando con hartos productores y a otras empresas que ya también están establecidas para poder entender cómo se va, cómo es la dinámica del mercado mexicano, que varía mucho dependiendo de las regiones, dependiendo de las zonas. Pero lo que sí vemos es que hay una buena disposición al uso de la tecnología, a probar cosas. Creo que ha sido una grata sorpresa eso en el sentido de que sí hay interés de utilizar nuevas tecnologías. Eh, Creo que falta también harta más oferta de tecnología, pero en particular creo que existen muchas necesidades que van a ser cubiertas por esto, entonces en la medida que vayan saliendo más soluciones, yo creo que se va a ir tecnologizando cada vez más el agro mexicano, porque en el fondo existe el capital, existen las ganas, hay que empezar a hacer los match para que empiece a llegar la tecnología a los campos y puedan empezar a mejorar ciertos procesos. Claro, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay varias similitudes entre los países de América Latina, ¿no? Si lo podemos ver como una región. Y también aquí hago un poquito hincapié en este ecosistema que hemos platicado a lo largo de la conversación, pues mucho se habla de este talento que tiene el ecosistema, adicional a las oportunidades que hay de transformar cosas que veníamos haciendo, crear nuevos mercados. Me gustaría, antes de terminar este episodio, pues que nos cuentes precisamente el rol de la industria del capital privado, de estos fondos que están dispuestos a detonar más el desarrollo tanto de América Latina como de Chile, como de México. Desde tu perspectiva como empresario, ¿cómo percibes el capital privado como un jugador dentro de este ecosistema? Bueno, sí, sin duda el capital privado hoy día en toda América Latina bueno, y en el mundo en general para el desarrollo de las startups es clave. O sea, sin ese capital muchas startups no tendrían cómo tener para operar. Muchas veces los fondos gubernamentales hoy día no dan abasto, digamos, para la cantidad de soluciones que se están desarrollando o tampoco se ajustan a las necesidades que realmente están teniendo esas empresas y por eso existen otros fondos que son las rondas de inversión mucho más altas, C, A, B, C, D, etcétera, donde los montos son súper altos y pocos gobiernos realmente te podrían financiar esa cantidad de
de dinero que necesitas para un plan de expansión. Entonces, sin esa capital sería mucho más complejo poder plantear el desarrollo de empresas desde la nada, digamos, solo tratando de atacar un problema en específico. Si bien creemos que existe harta oportunidad en cuanto a la inversión y que cada vez hay más fondos y que hay un auge en el fondo de poder, de querer invertir en empresas de etapa temprana, también creemos que falta todavía mucho más. Todavía no nos comparamos, por ejemplo, con el mercado de Estados Unidos, que tiene inversiones mucho más altas, o los mercados de Europa o en Asia, donde se manejan otro tipo de valorización, otro tipo de términos, etcétera. Creo que ahí estamos un poco más al debe. Sí hay un desarrollo constante, pero todavía falta desarrollo para poder serles competitivos a ese otro tipo de inversores también. Pero yo creo que va a ser cosa de tiempo que empiecen a salir más ejemplos de casos de éxito y que se vayan generando más fondos. Esos fondos con los casos de éxito se van nutriendo y por lo tanto también después pueden aportar mucho más en la ronda de inversión. Así que yo creo que es cosa de tiempo, pero hay un trabajo duro por detrás en cuanto al tema del desarrollo de la inversión privada. De acuerdo contigo, Esteban, creo que estamos en una industria en crecimiento y en maduración y pues todavía hay como mucho camino que recorrer. Pues estamos acercando al final de la conversación, pero antes de despedirnos me gustaría que nos platiques qué viene para Dierces hacia adelante. ¿Piensan incursionar en otro tipo de aplicaciones de tecnologías para el sector agrícola o qué viene hacia los próximos meses y años? Claro, bueno, como les comentaba, esta temporada nosotros vamos a estar full enfocados en el mercado mexicano, ofreciendo el servicio de Vitest, que en el fondo es este servicio de revisión de las colmenas que se utilizan para los procesos de polinización, pero nosotros en paralelo acá en Chile estamos también desarrollando una plataforma de arriendo de colmenas certificadas para los procesos de polinización, en el fondo para poder automatizar la pedida de colmenas, la fecha, la cantidad, pudiendo asegurar un precio, disponibilidad y calidad de las colmenas. La idea es poder establecernos en el mercado mexicano primero a través de este sistema de revisión de las colmenas y luego que ya tengamos más contacto tanto con agrícolas como con apícolas, poder empezar a establecer esta plataforma de arriendo de colmenas que nos va a permitir trabajar a través de contratos, estableciendo precios, disponibilidad y calidad estándar para los procesos de polinización. Muy bien, Esteban, pues realmente es muy interesante, es una gran labor y sin duda va a ser parte fundamental en este cambio, ¿no? En contra del cambio climático. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia y esta visión que hay del sector y de la labor que están haciendo. Ha sido un gusto platicar contigo. Muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. Nos escuchamos pronto.